¿Favorece la política internacional a la inmigración? ¿Acaso los desaciertos de los gobernantes de nuestros países son un gatillo para la inmigración a Canadá? Esas y otras interrogantes serán respondidas en este video y en esta entrevista. Desde Canadá es muy difícil ser un conservador, es muy difícil ser de derecha, ¿verdad? Porque apenas tú planteas el tema o pones el título sobre la frente de cualquiera, lo primero que te acusan es que odias a los gays, que odias a la gente. No, pero no se trata solamente de eso, me parece. Miklos, por favor, corrígeme si me equivoco. Bueno, lo primero que tiene que quedar claro es destruir este mito de que Canadá es un país libre y que los canadienses viven en libertad. Es como decir acá en el Reino Unido que los británicos viven en libertad. Esa es una fantasía, eso no es cierto. Y no es cierto por la sencilla razón de que uno no puede expresarse libremente. Haciéndolo con respeto, apenas tú lances un comentario que atente o que cuestione la narrativa dominante que te imponen los gobiernos, tú vas a ser considerado la peor escoria de la sociedad. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ver el canal. Como siempre, Fernando Torres desde la fantástica ciudad de Vancouver. En el video de hoy te voy a presentar una entrevista que le hice hace unos días a Miklos Lukas. No te la puedes perder. Miklos, como seguramente ustedes ya saben, es un pensador, es un académico, un investigador de primerísimo nivel y entre otras virtudes es un connotado conferencista y está presentando su primer libro, Neoentes, y lo ha hecho en una serie de presentaciones a lo largo de Latinoamérica. Esta vez lo que nosotros queremos hacer es ofrecerte un video sobre el análisis de política internacional y cómo la situación global podría ser un factor determinante para la inmigración hacia Canadá. Quiero además expresar que nuestros videos, nuestros canales de interacción, especialmente el canal de YouTube, es un espacio de apertura, ¿verdad? Y nuestros invitados son libres de expresar sus ideas, sus puntos de vista, sus pensamientos, aunque no estemos de acuerdo necesariamente, de acuerdo siempre en las opiniones que ellos expresen. Eso es algo muy importante que queremos señalar. Hace algunas semanas tuvimos también la presentación de Pablo Muñoz. Él tiene su posición sobre Canadá, nosotros la hemos ofrecido, y siempre con el ánimo de presentarte una perspectiva desde diferentes ángulos sobre la vida y sobre la política canadiense. Siempre es importante, sin duda, escuchar una mirada diferente. Con ustedes entra esta entrevista con Miklos Lukas, que tiene la gentileza de atendernos desde el Reino Unido. Bueno, muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Para mí es un tremendo honor presentarles a ustedes a un invitado de lujo. No todos los días, no todas las semanas tenemos la posibilidad de conversar con un invitado de este calibre. Aquí está con nosotros el doctor Miklos Lukas de Pereni. Es un conocedor de todo el tema político latinoamericano y mundial y ha tenido la grandísima amabilidad de cedernos unos minutos de su tiempo para poder conversar con nosotros sobre todos los temas relacionados a la política internacional y sus observaciones sobre tema de inmigración a Canadá, que seguramente él también tiene una posición al respecto. Muchísimas gracias, doctor Miklos Lukas, por estar aquí. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer saludarte desde Inglaterra y hasta Canadá. Somos peruanos haciendo patria fuera del Perú. Así que Exactamente. muchas gracias nuevamente por la invitación. No, al contrario. Yo entiendo, porque lo sigo en sus redes y como le decía hace un momento, no solamente a partir del boom de estos cruzados que vienen haciendo una labor educativa muy importante en Latinoamérica. Y sé que vienes de una gira muy importante de presentación de tu primer libro. Cuéntame, por favor, cómo es que has recibido y cuál ha sido tu percepción
en estas ciudades en las que has estado presentando tu primer trabajo? Bueno, gracias Fernando. Sí, hace poco, hace unas 2 semanas, hemos terminado una gira realmente demoledora de un mes por México. La gira inicialmente estuvimos con Agustín Laje, Nicolás Márquez y Pablo Muñoz Iturrieta. Agustín nos acompañó a la primera semana y después ya seguí con Pablo y con Nico. Fueron 18 ciudades, 19 fechas, congregamos a más de 35.000 personas, así que creo que esas cifras hablan por sí mismas, ¿no? Sobre todo considerando el nivel de ocultamiento de nuestras actividades por parte del mainstream media y que hay una necesidad, hay un espacio, hay una población que está clamando por alternativas en cuanto a narrativas, en cuanto a posicionamientos políticos, en cuanto a posición sobre temas tan fundamentales como la defensa de la vida, de la libertad, de la verdad, y eso es lo que nomás nos ha satisfecho, ¿no? Así que ha sido una gira en todos sentidos muy, muy exitosa y no acaba en México porque ahora se viene Chile, se viene Argentina, Perú, también vamos a estar dando vueltas, solo, también acompañado, o sea, ahí nosotros con mis amigos nos multiplicamos, ¿no? Y no somos Por- los únicos, ojo, hay más gente que también está trabajando, así que, pero nosotros estamos haciendo una actividad bastante, creo, activa en ese sentido. Sí, es verdad, es verdad. Hace algunos meses tuvimos digamos, el placer de contar también con Pablo Muñoz, nos acompañó aquí en una entrevista. Y es interesante lo que nos cuentas porque ustedes tienen una gran receptividad entre los jóvenes y las familias en Latinoamérica. Cada vez que ustedes hacen conferencias, presentaciones, te he visto casi toda Latinoamérica, desde Loja, ¿verdad? Desde Loja, Perú, en todas las ciudades de México. Sin embargo, pese a toda esta receptividad que ustedes tienen, Latinoamérica parece en este momento, noviembre del 2022, dominada por la nueva y por la vieja izquierda también, ¿no? Que básicamente nos va acorralando de a pocos. Por qué ocurre esta dicotomía, Miklos? Tú lo señalabas hace un momento, ¿no? Pese al éxito que tienen las conferencias que ustedes presentan, el mainstream no lo recoge. Y por qué esta dicotomía de tener una aceptación tan sólida entre jóvenes y padres? ¿Y por qué a su vez en las elecciones, cuando realmente nos toca decidir, es la nueva izquierda y la izquierda de siempre, la vieja, la que todavía nos sigue arrinconando? A ver, y yo creo que es un tema de expectativas y realidad también. Nosotros no somos políticos. Ese es un punto. La gente entiendo que hay un enojo, una frustración, una desesperación en algunos casos de las personas por tratar de encontrar respuestas a todo este progresismo asqueroso que se está imponiendo. Y cuando hablo de progresismo, hablo de todas las agendas que ese progresismo impulsa, ¿no? Este alarmismo climático, la destrucción de la vida humana, la falta de respeto a la vida humana, la destrucción de las libertades. La gente en su inmensa mayoría está reclamando que esto pare, pero es un error de la gente pensar que nosotros podemos darle vuelta a la situación solos. Nosotros en realidad, Fernando, somos personas comunes y corrientes que desde nuestras plataformas en casa tratamos de hacer el mayor bien y si eso tiene un impacto, bueno, nosotros tratamos de llevar ese impacto a las plazas, a las calles donde nos presentamos, a los lugares. Pero sería injusto que la gente nos exija a nosotros tratar de cambiar toda la situación porque es imposible. Es O sea, lo verdad. que nosotros hacemos es un trabajo en conjunto. Pero si nosotros hacemos el trabajo, los políticos que aún nos representan, que son poquitos, cada vez menos, hacen su trabajo. Y sobre todo la gente que va a esas conferencias hace su trabajo, bueno, las cosas podrían cambiar. Pero es siempre esta necesidad de tercerizar las responsabilidades. Ah, bueno, Claro, ya hay gente que claro, me está ayudando, entonces yo ya no voy a hacer nada. claro. Nosotros tenemos limitaciones que son humanas y naturales. No podemos hacer más de lo que... Y si la gente espera más, es injusto que lo haga porque Desde finalmente, al luego. final, como te digo, al final del día somos personas comunes y corrientes que vivimos la vida con las preocupaciones y esperanzas de la gente común. Ahora, con respecto a lo que es la izquierda, ese es el punto. No es solamente no nos enfrentamos a la izquierda. Esto tiene que quedar meridianamente claro. Nos enfrentamos al progresismo. El progresismo es el enemigo del siglo XXI, no es el comunismo. El comunismo es una parte del progresismo, pero también vas a tener una derechita tibia, ¿no? Puede ser conservadora, libertaria, liberal, que también se suma a la agenda del progresismo, que son las agendas que te acabo de mencionar. O sea, tú tienes al Partido Conservador del Reino Unido, por ejemplo, promoviendo las marchas Pride,
promoviendo el aborto. O sea, dejaron de ser conservadores hace rato. Eso también lo ves en España con el Partido Popular. El Partido Popular es un mamarracho, de conservador no tiene absolutamente nada. El PAN en México es otro mamarracho, no tiene nada que ver con lo que era el Claro. conservadurismo primigenio. En Chile, Renovación Nacional con Piñera. Piñera vendió Chile al progresismo. De derecha, Duque en Colombia, lo mismo. La calle Pou en Uruguay, lo mismo. O sea, nuestro enemigo no es el comunismo. Esto la gente lo tiene que entender 100%. El enemigo es el progresismo y el progresismo agrupa a izquierdas y derechas o falsas derechas por igual. Claro, como tú los llamas, las derechitas, ¿verdad? O como lo dice Santiago Abascal en Vox, ¿no? La derechita cobarde, que es una excelente definición. Claro, y valgan las aclaraciones desde el otro lado, ¿no? O lo que Fidel Castro decía de sus propios compañeros socialistas, ¿no? Todas las socialpendejas. Se aplica para nuestro lado también. Exactamente. Ahora, fíjate, ya un poco trayéndote, si me permites, acá al contexto local canadiense, desde Canadá es muy difícil ser un conservador, es muy difícil ser de derecha, ¿verdad? Porque apenas tú planteas el tema o pones el título sobre la frente de cualquiera, lo primero que te acusan es que odias a los gays, que odias a la gente, no, pero no se trata solamente de eso, me parece, Miklos, por favor, corrígeme si me equivoco. Hay un tema también que subyace a eso, que va más allá, ¿verdad? Que es el tema de la fe, que es el tema de Dios, que es el tema de la familia, que es el tema de los hijos, es el orden, la responsabilidad y de una inmigración ordenada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees que en países como Canadá, tú tienes una visión muy clara de eso, es tan difícil ser conservador? Bueno, lo primero que tiene que quedar claro es destruir este mito de que Canadá es un país libre y que los canadienses viven en libertad. Es como decir acá en el Reino Unido que los británicos viven en libertad. Esa es una fantasía, eso no es cierto. Y no es cierto por la sencilla razón de que uno no puede expresarse libremente. Haciéndolo con respeto, apenas tú lances un comentario que atente o que cuestione la narrativa dominante que te imponen los gobiernos, tú vas a ser considerado la peor escoria de la sociedad. Vas a ser llegado a la categoría de Dalit, o sea, de intocable, como decían en estas castas en la India, donde no tienes derecho a voz ni voto. O sea, es realmente la criminalización de la libertad de expresión y es la criminalización de la libertad de movimiento también. Entonces, ¿tú qué está pasando ahora en Canadá? Tienes a este, no sé cómo decirlo, para que no suene tan duro, ¿no? A este adefesio que se llama Justin Trudeau, ¿no? Y Trudeau es un hijo confeso y público del Young Global Leaders Program del Foro Económico Mundial. Ahora, el Foro Económico Mundial también, de la cantera del Foro Económico han salido sujetos como Macron, han salido, o sea, lo más graneadito, un cuarto del ministerio, un cuarto de los cargos de secretarías o ministerios en el Reino Unido son llevados, o sea, son ocupados por gente del Foro Económico Mundial, o graduada del Foro Económico Mundial, o con vínculos con el Foro Económico Mundial. ¿Y esto qué significa? Esto no es teoría de conspiración porque la gente dice, uy, nuevamente apela a las Conspiranoico. conspiraciones. No, la evidencia, para mí el que usa la palabra conspiración para refutar estos dichos es que es un ignorante y si insiste en la ignorancia es un imbécil. Y yo con esa gente ya no lidio. Con el ignorante puedo tratar de establecer alguna comunicación. De Con el educarlo. imbécil yo ya no pierdo el tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Es todo el avance de la agenda progresista. Entonces, el alarmismo climático, y ese alarmismo climático, ¿porque es importante? Porque el alarmismo climático te establece un riesgo existencial. Uy, si el hombre sigue destruyendo el planeta Tierra, la Tierra va a desaparecer y con la Tierra desaparecen todos. Entonces, ¿quién está causando ese problema? La plaga humana. ¿Qué hay que hacer con la plaga humana? Hay que controlarla. ¿Cómo la controlas? Atentando específicamente contra su reproducción. Y si te fijas entonces, a partir de esta justificación existencial, ¿no? De este riesgo existencial del medio ambiente, moralmente justificas cualquier otro tipo de intervención para que ese riesgo existencial se materialice. O sea, para evitar que se materialice. Entonces ahí Correcto. tienes el aborto. ¿Qué es el aborto? No te aumenta población. Hecho lógico, ni siquiera tengo que probar, dar evidencia para eso. ¿Qué hace la causa LGBT y la ideología de género? Bueno, se retroalimentan. Más ideología de género, más LGBT, probado, ¿no? De hecho, hay una encuesta, hay una serie de encuestas que se han publicado
de Ipsos y de Gallup, o sea, ni siquiera para que digan que uno está usando fuentes conspiranoicas, donde el porcentaje de personas que se definían como homosexuales en la década, vamos a decir, en la generación X, que son los nacidos entre el 65 y el 80, era entre 4 y 7%. Hoy, entre los post-millennials o generación Z, uno de cada cinco, es decir, 20%, se define como no heterosexual. O sea, la ideología de género sí tiene efecto y lo saben y por eso la impulsan. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo a través de eso? Promover comportamientos sexuales no heterosexuales. Claro, hay diversidad. Perro con gato, gato con hombre, hombre con mujer, mujer con árbol, tres, un ejército contra una bandilla no sé, pues de porristas trans. O sea, puedes hacer las combinaciones que se te dé la gana. Pero todos esos comportamientos son comportamientos sexuales no heterosexuales. Y al ser no heterosexuales no hay procreación. Claro. La masculinidad y la feminidad son castigadas y perseguidas, son casi criminalizadas. Entonces, ¿eso qué hace? No vas a tener procreación. ¿Qué sucede con la gente del feminismo? La criminalización del comportamiento sexual masculino. Eso es, no es empoderamiento de la mujer. Si el hombre no se acerca a la mujer, no hay procreación, etcétera. Exactamente. Ahora, y fíjate, eso que tú explicas con mucha claridad y que definitivamente describe mucho de lo que sucede aquí en Canadá, con la agenda del Partido Liberal de Trudeau, de alguna manera también pasa en los Estados Unidos, ¿verdad? Y hace algunos días, pasó, Miklos, lo impensable, ¿verdad? Uno pensaba que en estas elecciones de medio término, porque así es históricamente, el partido que estaba gobernando termina, es magullado, ¿no? Pero pasó lo impensable porque te digo, terminaron, digamos, pues, si esto fuera fútbol, terminaron pues en un empate 1-1, ¿no? Entonces, ¿por qué si hay un 75% de desaprobación de la gestión actual de Biden, por qué tenemos estos resultados que de alguna manera creo que hasta favorecen al Partido Demócrata? Porque vivimos en tiempos donde se desarrollan las elecciones más libres, puras y mejor ¿no? llevadas a cabo en la historia de la humanidad. Son las elecciones más puras, transparentes de la historia. Son las mejores. Entonces, obviamente, con un escenario donde tienes las mejores elecciones de la historia, vas a tener estos resultados. 75% de desaprobación con un presidente que tiene demencia senil, que es un presunto pedófilo, es un sujeto que no sabe ni dónde está parado, un sujeto que es reprobado por la inmensa mayoría de los estadounidenses. Desde Gerald Ford no tenías un presidente tan impopular y tan incompetente como Biden. Y te salen con estos resultados. Resulta curiosísimo, ¿no? Porque en estas excelentes y súper transparentes elecciones, lo que tiene siempre son resultados 50-50. Fíjate el caso de Chile, fíjate el caso de Perú, fíjate el caso de Brasil. Uy, ahí están Sí, casi, es casi de fotografía, claro. que son tan excelentes estas elecciones que te dan hasta, mira, hasta los resultados son todos parecidos en todas partes. Así de excelentes son, porque nadie se atreve a cuestionar la transparencia de estas elecciones, ¿ah? Fascistas, ni se atrevan. Entonces, cuando tienes estos resultados, claramente te das cuenta que es producto de una excelente organización de las elecciones. Entonces, no se refleja necesariamente la voluntad popular, eso es lo que yo creo que está pasando. Claro, Miklos, quería pasar a otro tema, a un tema también importantísimo que a ti te interesa mucho, porque como yo te decía al comienzo, te he seguido, te he leído bastante. Compartes tu tiempo entre el Perú, Hungría, Inglaterra, y imagino que percibes las realidades de los inmigrantes también, ¿no? Entonces, tú tienes una entrevista hace como un año, te entrevistaste justamente con un canadiense, Jordan Peterson, ¿no? Le hacías la entrevista y él hablaba sobre las identidades, ¿no? Las capas de cebolla, las capas de cebolla de las Ujú. identidades. ¿Y por qué crees que un inmigrante, ya más allá del tema Canadá, por qué a un inmigrante le cuesta mantener su espíritu conservador? Digamos en el tema de Canadá, ¿no? ¿Por qué a una persona le cuesta solo porque tiene que acomodarse a la tendencia, en este caso de Canadá? ¿Por qué esa identidad en todo caso se deforma o se perjudica, si acaso? No es tan difícil de responder eso, se debe a la necesidad. La gente que migra lo hace en su inmensa mayoría por necesidad, porque no encuentra esas oportunidades en su país de origen y trata de buscar un mejor futuro afuera.
siempre ha sido así en la mayoría de casos. Entonces, si después de todo el esfuerzo que has hecho, donde está el bienestar de tus hijos de por medio, y cuando hablo del bienestar de tus hijos me refiero a las necesidades inmediatas, alimento, casa, educación y salud, tú no vas a comprometer eso. Entonces, lo que Claro, tienes que hacer es claro. simplemente acostumbrarte, ¿no? Encajar en la sociedad o lo que por lo menos esa sociedad proyecta, o por lo menos lo que el gobierno de esa sociedad te exige, como ocurre ahora, que proyectes para no ser aislado y separado del sistema. Es por eso. Mucha gente lo hace porque se siente, tiene temor a perder todos los beneficios que con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio tratan de aspirar. Entonces es por eso. Pero tú en el fondo, en la vena de esta gente, sobre todo inmigrantes que provienen de América Latina o de Hispanoamérica, del África, incluso el sudeste asiático, tú lo que vas a ver es siempre un respeto, ¿no? Por sus tradiciones, un amor a la patria. De alguna manera, los más patriotas son los peruanos o los ciudadanos que están fuera de sus países, ¿no? El peruano más 28ero es el peruano que está fuera del Perú. Claro. En Perú tocan el Sambo Cabero y Óscar Avilés y nadie llora. Cuando lo escuchas fuera con Sí, una Inca Cola, estás colapsando con tus amigos. exacto. Esa es la verdad. Entonces, es por eso. Nadie quiere exponer el futuro, sobre todo de sus hijos, Ujú. por una situación como esta. Entonces, mejor es conformarse y no desafiar el status quo. Es por eso. Claro. Fíjate, es muy, muy, muy interesante lo que nos cuentas, ¿no? Y ya que hablabas hace un momento de Trudeau y de los liberales aquí en Canadá y en los Estados Unidos, la gente piensa, y te lo digo porque converso con ellos todos los días, que los gobiernos liberales van a favorecer siempre la inmigración, ¿no? Van a abrir las puertas, van a hacer que, por ejemplo, en el sistema de inmigración canadiense que es ordenado, que requiere ciertos requisitos, estos requisitos van a desaparecer por obra de los liberales. Pero lo que no saben en realidad es que los gobiernos liberales son especialistas en gastarse la plata, ¿no? Entonces, cuando llegan después al gobierno, digo, después de 8 o 12 años, como en el caso de Harper, que fue el Ujú. anterior primer ministro antes de Trudeau, había dejado la economía en azul, una economía sana. Y lo que ha hecho Trudeau en este tiempo, y yo trato de explicarlo y nadie me cree, por eso te he invitado a ti, es que los liberales destrozan la economía y realmente no es un beneficio que un gobierno liberal llegue al gobierno en Canadá. ¿Tú qué perspectivas tienes sobre esa concepción de que el liberal te va a abrir las puertas para la inmigración? Muy interesante porque, sobre todo hablando para tu público, que es nuestro público hispanoamericano, la gente que viene de nuestros países, ellos tienen una concepción de la política que es distinta a los países del hemisferio norte, específicamente Estados Unidos y Europa, ¿no? Y Canadá. El término liberal en nuestros países tiende a la derecha. Es un término que está asociado sobre todo a una corriente de personas que favorece el libre mercado, que favorece la libertad individual. Pero el concepto de liberal en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, es un término de centro izquierda y cada vez más de izquierda. Lo que los hispanoamericanos conocen como liberalismo en nuestros países es socialismo en sus países. No es liberalismo, es socialismo. En el mejor de los casos, socioliberalismo, que es una corriente liberal igualitarista de centro izquierda que hace uso de recursos públicos, de intervención estatal, que hace uso del gasto público. ¿Por qué? Ya lo había dicho en algún momento Margaret Thatcher, ¿no? El socialista es el más experto en hacer fiesta con dinero ajeno. Claro, Claro, cuando regalas dinero siempre vas a tener un grupo de gente que va a estar felices tirando la mano. Pero cuando la correcto. caja se acaba, ¿quién responde frente a eso? Y fíjate, este es un patrón común. ¿Qué ha pasado? Trump dejó la casa ordenada en términos económicos en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado ahora con los Estados Unidos? Nuevamente la deuda pública ha aumentado brutalmente. En Canadá ni hablar. Son países que están largamente endeudados y que no caen en esa deuda porque si cayeran hay un efecto dominó que destruye a todo el mundo. Entonces simplemente conviene mantenerlos endeudados en un sistema que en algún momento va a reventar porque esa deuda pública sigue creciendo, y esa deuda pública es la que te hipoteca el futuro de tus hijos, porque van a ser tus hijos, tus nietos y tus bisnietos los que van a tener que pagar esa deuda.
Pero fíjate el Claro. patrón, lo mismo pasa en España, lo mismo pasa en Francia, ¿no? En todos estos países donde tienes liberales y falsos conservadores, como lo que está ocurriendo acá en el Reino Unido, donde ha salido donde lo han puesto a dedo este Rishi Sunak, un sujeto que no tenía mayor brillo y que de ahí lo sacaron de Silicon Valley, ¿no? Graduado en Stanford, conocedor de las Big Tech, también hijo pródigo del Foro Económico Mundial. Entonces ya tienes otro ahí que es conservador, pero Y buen como exactamente bailarín. y buen bailarín, bueno, no sé eso, ¿no? Pero ese, entonces tienes literalmente gobiernos que están impulsando una agenda donde literalmente, en mi opinión, se está generando una crisis económica artificial que, o sea, que se va a materializar y que después, cuando golpee fuertemente, lo que va a pasar es la gente, debido a la necesidad, va a pedir que intervenga alguien o algo para ayudarnos. Y ahí vendrá papá Estado totalitario, ¿no? Para ocupar esos espacios. Hace un momento mencionaste a Trump, ¿no? ¿Y tú crees que realmente Trump llegue a la elección o más bien crees que esta figura emergente, sólida, que acaba de confirmar su liderazgo, Ron DeSantis, termine siendo el candidato republicano? Es difícil de predecir ese futuro. O sea, ahí entraría netamente en el campo de las Agatha Liz, para quienes no conocen el Perú, de los, ¿no? de los lectores de cartas. No sé. Políticamente veo a Trump le están haciendo una campaña mediática y creo que es parte también de estas excelentes y notables elecciones que ha habido en Estados Unidos, incuestionables ciertamente, donde uno de los resultados de esas excelentes elecciones ha sido afectar la imagen del liderazgo de Trump, porque Trump sigue siendo más popular en todos los Estados Unidos que Ron DeSantis. DeSantis es conocido, DeSantis es amado en Florida, pero DeSantis Claro. fuera de Florida y de algunos estados probablemente anexos, no sé, pues podrías hablar, tiene muy buena relación con Carrie Lake, que ahora estamos viendo si es que sale gobernadora republicana en Arizona, pero la figura de DeSantis es una figura mucho más regional. La de Trump es nacional e internacional. Entonces, en términos de poder político, Trump está por encima de DeSantis en estos momentos, claramente. Quería, Miklos, aprovechar estos últimos minutos para conversar un poquito de tu libro Uh -huh. Neoentes que acabas de publicar y en tus propias palabras, ¿no? Ahí está, ahí tenemos la tapa. Muchísimas gracias A mi por... Pulicherry. No, ¿Ah? está muy bien, encantadísimo. Pero como tú mismo lo has expresado, este libro es de alguna manera complementa los trabajos previos, digamos, que surgen desde el libro negro de la nueva izquierda, ¿no? De Laje, Márquez, Atrapado en el cuerpo equivocado de Pablo Muñoz Pablo, y claro. Neoentes. ¿Por qué, digamos, por qué lo defines tú como un complemento de esos trabajos anteriores? Porque el libro de Agustín y de Nico puso un primer piso, que fue tratar de responder a la pregunta qué es el progresismo y cómo se manifiesta. Y ellos encontraron una vertiente en el feminismo y en la ideología LGBT. Entonces ellos pusieron ese primer piso, fue un primer diagnóstico. Fue un diagnóstico preciso pero incompleto, porque ellos asociaron el progresismo al neomarxismo o a la nueva izquierda. Y eso es correcto, pero es incompleto. Pablo aporta en su libro, ¿no? Profundiza aún más este tema de la ideología de género, la cuestión LGBT, y lo de Pablo es menos, vamos a decir, menos ideológico y más práctico. Pablo trata de llegar no tanto al ideólogo, sino Pablo trata de llegar al padre de familia. Pablo lo que hace es aterrizar esto y tratar de masificarlo entre la gente. Lo que yo hago en este libro es agregar una variable que faltaba, que era la tecnológica, y hacer Correcto. sentido de todas estas ideologías y agregar que el progresismo no solamente es neomarxista, sino que también tiene progres de derecha, los llamados liber progres, ¿no? Una representante consumada es Gloria Álvarez, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes esta gente se hace pasar de derecha para atacar a la izquierda, pero también atacar al conservadurismo. ¿Por qué? Porque el progresismo, el gran enemigo del progresismo es el conservadurismo. Te voy a hacer una pregunta muy seria, ¿eh? ¿Por qué nadie toma en serio a Gloria Álvarez? Mira, su caso es triste porque Gloria en 2014 ella tuvo esta brillante participación, creo que fue en España, Claro. donde denunciaba al socialismo, al comunismo y todo el mundo dijo qué bueno que esta chica haya salido a defender de manera tan clara, sobre todo siendo una representante tan joven, ¿no?
Qué bueno que haya salido a defender los principios de la libertad. Excelente. El problema de Gloria Álvarez es que se la comió su personaje. Gloria Álvarez se Claro. emborrachó de fama, llega a un punto donde si no lo sabes manejar, realmente empiezas a tener apreciaciones completamente distorsionadas de la realidad sobre tu verdadero alcance y sobre tu verdadero poder. Gloria Álvarez, honestamente, no es una chica muy leída. Esa es la realidad. O sea, que ella pone 200 enciclopedias alrededor de ella porque cree que por osmosis va a asumir este conocimiento, Pro-choice, pero pro-choice. es pro-choice, exactamente. Y yo no es que sea Roger Scruton ni nada, pero yo sí he pasado una vida leyendo y para mí es fácil identificar al charlatán de la persona que realmente ha hecho su tarea. Yo puedo reconocer, por ejemplo, en el otro lado gente muy leída, muy culta, ¿no? Por ejemplo, Steven Pinker, que no está en mi línea de pensamiento, pero Steven Pinker es una persona leída. Eh, ¿Quién más? No sé, John Ray, que por ejemplo, John Ray, un gran filósofo británico, que no necesariamente está en todo con lo que yo, o sea, no está de acuerdo con todo lo que yo planteo, pero John Claro, Ray es un pensador de primerísimo nivel. Gloria Álvarez, pues es la exacto. chimoltrufia de ese grupo, o sea, Gloria Álvarez te trae el jugo, los sanguchitos y después recoge los platos. Un minuto antes de que te vayas, Miklos, te voy a hacer unas preguntas ping-pong, no de tu color favorito ni esas cosas que a nadie le importan, Sí, pero porque si no me picaría la mano. un ping-pong de tu libro, ¿ok? Ujú. Para que me respondas así en dos palabras. Transhumanismo, Amenaza real. cuarta revolución industrial, Discurso falso. punto muerto, Eh, Anticiencia. conspiranoico, Persona que trata de ver la verdad. cambio climático, Terror y farsa. neoente. Una criatura nueva que puede ser real o imaginaria. Muchísimas gracias, Miklos, Lucas. Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Te agradezco muchísimo que nos hayas regalado parte de tu tiempo y tu conocimiento. Muchas gracias otra vez y espero verte algún día en Canadá. Gracias, Fernando. Bueno, mientras esté Trudeau está difícil, pero esperemos que se vaya pronto. Y ha sido un placer estar en tu programa, lo he pasado muy bien. Y a toda la gente que quiere en Canadá comprar Neoentes o en Estados Unidos también este librito que realmente, te lo digo sinceramente, te planto este desafío. Lo pueden pedir en Metanoia Press, de ahí te voy a pasar el link, ¿no? Si es que lo puedes difundir. Está saliendo ahora en la descripción del video todos tus contactos y todas tus redes. Perfecto, muchísimas gracias. En Metanoia Press, y de ahí te lo paso por interno para que lo puedas comprar, lo lees y tú solo después me dices qué te pareció el libro. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Miklos, y encantado una vez más de haberte tenido en el programa. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo a César también detrás de cámaras. Así que cuídense mucho. A todo el equipo. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Un mundo globalizado exige la información más allá de la comunidad o el país en el que te toca vivir, y eso es lo que te hemos ofrecido hoy. Un análisis sobre la política internacional, un análisis sobre el contexto global, obviamente focalizado en los efectos que esto podría tener en Canadá y en las decisiones que tú puedas tomar para empezar una vida nueva en este país. Es importante señalarte qué cosa es lo que está pasando a nivel internacional para que sepas a qué enfrentarte además una vez que llegues a Canadá. Muchas gracias por haber visto este video, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero verte en Canadá y espero verte muy pronto. Dale.